Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Salud Hoy. Una nueva oportunidad para reencontrarnos, hoy con un programa lleno de información, aunque nuestro tema central será la diabetes. Si bien nosotros ya tratamos este tema, pero ustedes ya saben que nosotros queremos concientizar, sensibilizar. Y la diabetes es una enfermedad que padecen muchos uruguayos, que además no es fácil diagnóstico y hay muchas personas que padecen esta patología y todavía no lo saben. Para ello vamos a contar en piso con el doctor Gustavo Ferrés, endocrinólogo. También vamos a tener la palabra de Zulma Pay, de la Asociación de Diabéticos de Maldonado, ADIM. También vamos a tener otro tipo de información como el doctor Carlos Moreira con los festejos por sus 12 años de la Clínica Máster en Montevideo y también un nuevo servicio de la Clínica San Fernando. Pero ya comenzamos y ya le damos la bienvenida al doctor Gustavo Ferrés. Gracias por estar junto a nosotros. Bueno, muchas gracias, Ana Claudia. Bueno, nosotros ya hemos hablado acerca de la diabetes, es un tema que nos preocupa muchísimo y que realmente nosotros a través de este programa queremos llegar a todos. Sí. Para recordar un poco los conceptos, me gustaría que comenzaras justamente dándonos un concepto de lo que es esta patología. Ahí está. La diabetes comúnmente en la población general se le conoce como azúcar elevado en la sangre. En realidad la definición es un poquito más compleja y en realidad sería un estado es una enfermedad crónica no transmisible causada por un déficit de insulina que puede ser parcial o total, como luego vamos a ver, y caracterizado por un estado de hiperglicemia crónica, o sea, azúcar elevado en sangre. Esto afecta a varios órganos y sistemas y puede traer complicaciones agudas o crónicas. Y fundamentalmente, cosa que nosotros siempre recalcamos, trae un alto riesgo vascular al paciente que la padece. Los pacientes diabéticos son sumamente susceptibles de tener enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes vasculares, hemiplegias, problemas de las arterias de los miembros inferiores. O sea, si bien la diabetes es considerada tradicionalmente como azúcar elevada, es mucho más que el azúcar elevada, ¿verdad? Y aquí en nuestro país, ¿cómo afecta? Es decir, ¿en qué número está afectando a la población? ¿Qué prevalencia tiene en nuestro país? Exactamente. Tú sabes que, mira, la diabetes es una enfermedad que hoy es considerada en el mundo como una verdadera pandemia global. Tal es así que por eso en el mundo se ha creado el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Y para que tengan una idea de las cifras en el mundo, que son tremendas, por ejemplo, en el 2010 existían en el mundo 300 millones de diabéticos. 300 millones. Y se estima que en el 2030 va a haber más de 430 millones de diabéticos. Es increíble, una cifra de esta es casi incalculable. Y el aumento, ¿no? Y el aumento que ha sido impresionante, en base al aumento de una cosa muy importante, que probablemente después lo hablemos, que es el tema de la obesidad y el sobrepeso. Es la cuarta causa de muerte en el mundo. Y en Uruguay, concretamente, entre el 8 y el 10% de la población es diabética, diagnosticada. Pero es una enfermedad que mucha gente desconoce que la aporta, porque como a veces puede causar en sus etapas precoces, sobre todo en forma asintomática, se calcula que un 20 o un 30% de las personas no saben que la tienen. Por eso es tan importante la educación de salud en general e informar a la gente de la famosa valoración general para ver si uno es portador de diabetes o no, ¿verdad? Porque hay una cosa que está bueno que quede muy claro, que hay gente que ya nace con esta patología, pero también la puedes adquirir. Es decir, no es que tú nazcas y no tengas diabetes, no significa que no lo puedas tener en un futuro. Exactamente. Mira, concretamente, también eso está estudiado. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes del niño. Es la diabetes, como dices tú, que puede ser en la niñez o en etapas muy precoces. Es la que generalmente debuta con un coma diabético, es la que le tienen miedo a veces las madres. Ay, mi hijo no será diabético. Pero normalmente la diabetes tipo 1, que es la que se da más que nada en los niños,
debuta en general en forma, a veces puede debutar en forma brusca, con un coma diabético. Pero es bastante infrecuente. En cambio, la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, o sea, por encima de los 35, los 40 años, hay un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo 2, y que es una diabetes, digamos, que no hay un déficit absoluto de insulina. Entonces se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre, pero en general no hacen una complicación aguda como el coma diabético. Pero no deja de ser igualmente traicionera porque puede traer muchas complicaciones denominadas complicaciones crónicas, que son las que tanto le teme la gente, ¿verdad? O sea, la afectación de la vista, de los riñones, de los miembros inferiores. Esos son los otros órganos que afecta la diabetes. Que son los otros órganos que afectan la diabetes. Los problemas cardíacos. En el caso de la diabetes del niño, ya te digo, puede debutar en forma brusca, o a veces son niños que pueden debutar con mucha sed, mucha orinan mucho, o adelgazamiento. Entonces el pediatra a veces puede sospechar que puede haber una diabetes de y se pide el estudio, sí. Y ese niño de repente no llega a ser la tan temida complicación aguda que es el coma diabético. Ahora, ¿se tiene un porcentaje de qué cantidad de niños padecen de diabetes acá en nuestro país? Hay porcentajes, es un porcentaje que es poco el porcentaje en realidad. Para que tengan una idea, del 100%, el 99% de los diabéticos son tipo 2, o sea, la del adulto. Y niños hay un porcentaje pequeño. Acá en Maldonado, justamente me comentaba una de las autoridades de ADIM que acá tienen 40 niños con diabetes tipo 1, ¿verdad? Es bastante el número, pero igualmente frente a la población general es bastante baja, ¿verdad? Igual son enfermedades que van en aumento. Sí, por los datos que tú me dabas, sí. Obviamente la obesidad puede ser una de las causas, sin dudas. Ahora, para los niños, ¿a partir de cuándo se puede hacer un test, como te hacen, por ejemplo, en ADIM, que yo he estado en algunas jornadas? ¿Cuándo sería conveniente que los padres llevaran a sus hijos a ver si tienen un diabetes y no tener que llegar a un coma diabético? Exactamente. Y bueno, mira, tú sabes que en general lo que se recomienda para los niños es lo que se recomienda también a las personas adultas. O sea, los niños tienen que tener un determinado tipo de control por su pediatra tratante, que es el que va a decidir o no los estudios que tiene que pedir. Habitualmente niños sanos, que vienen creciendo bien, que no tienen síntomas, no es obligatorio que se le pida una glicemia, pero el pediatra o la madre avesada se da cuenta, el niño no crece, orina muchísimo, tiene mucha sed, está adelgazando, y ahí eso se puede pedir en cualquier momento. En cualquier momento se puede. En cualquier momento de la vida se puede pedir. Generalmente cuando una persona llega a un coma diabético, ya tiene cierta evolución la diabetes, o sea, generalmente la diabetes da síntomas antes, esos que yo te decía que eran la tríada clásica, ¿verdad? Mucha sed, mucha orina y adelgazamiento. Entonces, generalmente si hay controles o el padre es alerta, se da cuenta, no es que uno haga un coma de un día para otro sin absolutamente ninguna sintomatología. Y volviendo a los adultos, es decir, al tipo 2, que es el más común, tú me decías, ¿cómo hay que ir más frecuentemente? Es decir, ¿hay que tomarse un poco más en serio esto? Sí, ir todo el mundo, porque hay un número importante de personas que todavía no saben. Sí, tú sabes que el problema que hay hoy en día es que existen factores de riesgo para las enfermedades. O sea, entonces, concretamente, te pongo un ejemplo. Si tú sos un fumador intenso, tenés mucho riesgo de tener cáncer de pulmón. En el caso de la diabetes hay factores de riesgo de la diabetes. Y los factores de riesgo se ha visto, por ejemplo, en el diabético tipo 1 es increíble, pero es una diabetes que no tiene muchos antecedentes en la familia. Tú, de repente, un diabético que debutó con un coma dice, bueno, pero ¿quién es el familiar de este niño? Y a veces no aparecen. No hay, si bien es más común que haya en familiares de diabéticos ese tipo de diabetes, no hay mucho. Pero lo llamativo es que es el país de origen lo que es riesgo de diabetes 1. Te pongo un ejemplo. En Finlandia hay un altísimo porcentaje de diabéticos tipo 1. En Uruguay hay un porcentaje que también es alto, pero hay otros países que es mucho más alto y otros que es menos. Y en cambio, en la diabetes tipo 2, si bien la raza es importante,
Lo que más ha aumentado la epidemia de diabetes en el mundo es la pandemia global de obesidad y estilo de vida sedentario. O sea, lo que está pasando en lo que llamamos las culturas occidentales es que hay un aumento importantísimo de la obesidad. ¿Y a qué se debe esto? Primero, nosotros los seres humanos tenemos una genética ahorradora de energía. ¿Qué quiere decir? Estamos programados para aumentar de peso. Sí, y para no hacer nada. Exactamente, pero si tú a eso le sumas el sedentarismo y una ingesta de alimentos con alta energía, es un cóctel explosivo. O sea, genética predispuesta a ser obeso. Tú a eso le sumas sedentarismo, que es lo que nos pasa en este tipo de culturas, y aparte le sumas alimentos muy ricos en energía. Y te voy a poner un ejemplo tal vez muy grosero, pero para que tengas una idea. Uno comiendo una hamburguesa, no quiero ser, digamos, hablar mal de nada, pero por ejemplo, tú te compras una hamburguesa con papas fritas. Sí. La hamburguesa con papas fritas tiene 1270 calorías. Es la mitad de lo que una persona tendría que comer en el día en calorías. Y fíjate que uno a veces se come una hamburguesa y después sigue comiendo de tarde otra cosa y después de tarde come bizcocho. Aumenta las calorías. O sea que el problema que hay es que nosotros tenemos, aparte de una vida sedentaria, un exceso de ingesta alimenticia, pero en energía. De repente no es que esa hamburguesa se podría comer, pero de repente si tú acompañas por comidas con bajas calorías, podrías, digamos, tener, pero si tú comes una hamburguesa y después comes bizcocho y después comes otra cosa de noche y una pizza, eso es tanta el contenido energético que indudablemente ese exceso se va a transformar en grasa y va a dar obesidad. Hacemos una tanda ¿Cómo no? Y después vamos a hablar de el tratamiento, la prevención y demás acerca de la diabetes. Ya regresamos, no se vayan.